Buenas tardes, buenas noches casi. Un placer una vez más estar con todos ustedes. En primer lugar, saludar a nuestras autoridades, presidente de la comarca, concejales, medios de comunicación, socios, amigos, en definitiva, ciudadanos de Caspe y de la comarca. Debo excusar en primer lugar a dos personas que deberían estar aquí sentadas, pero no pueden estar. En primer lugar, a Cristina Ferrer, nuestra presidenta, que ha tenido que acudir a otros compromisos y ha tenido la gentileza de delegar en mí el acto de presentación. Y en segundo lugar, la de, como pueden imaginar, Miguel Ángel Mutis, que también por cuestiones familiares no ha podido acercarse a Caspe, pero me ha prometido esta mañana por teléfono que vendrá el año que viene, porque además Miguel Ángel Mutis Dolader, como pueden imaginar, tiene unos vínculos muy importantes con esta ciudad, hasta el punto de que su familia materna pues es de Caspe. Dicho lo cual, quiero en primer lugar felicitarnos, Javier, porque por fin estamos en Caspe haciendo esta actividad. Es una actividad que los que estamos en la asociación ya la teníamos un poco navajada. Ha habido varios intentos, pero por esas cosas del destino, afortunadamente sin ningún tipo de pérdidas personales ni de ninguna otra índole, pues no había podido llevarse a cabo. Hoy, por fin, tenemos a Javier Mona en Caspe, que es, pues eso, poco menos que el gran deseado, después de tanto tiempo esperándolo. Así que toquemos madera para que todo vaya bien, no se nos pegue el fuego del edificio ni ninguna cosa de esta. De Javier Mona, la verdad es que presentar a Javier Mona es verdaderamente complicado. Una persona que durante 25 años ha sido presidente del Centro de Estudios Tubiasonenses, lo que aquí es el Grupo Cultural Caspolino, que ha sido gerente del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que es presidente de Tarbut Tarazona, incansable promovedor de multitud de actividades culturales, turísticas, un gran amante de la gastronomía de Aragón, de sus tierras, de sus gentes, bastante conocedor de Caspe, sobre todo de sus comercios. Algunos de ustedes pueden dar fe de ello. No quiero tampoco ruborizarlo ni nada por el estilo, pero sí que quiero destacar una cualidad que es importante en todo pensador o en todo intelectual, que es muy políticamente incorrecto. Y eso es importante, que no está sometido a ningún tipo de vaivén político, que dice siempre lo que opina, a un riesgo de que lo que diga pues no siente bien en las distintas esferas políticas, culturales del momento, ¿no? Y voy a contar una anécdota muy curiosa que me ha pasado hace escasamente una hora, cuando he dejado a Javier en el hostal donde se va a hospedar esta noche. He ido a internet y me he metido a dar vuelta al Facebook, y ayer, curiosamente, no sé por qué extraña razón, estuve escuchando una versión del famoso Bendita y Alabada hecha por Ix O'Reilly por la noche, y resulta que hoy, no sé por qué extraña razón, me he puesto a foligar y de repente me he encontrado en el Facebook un grupo que se llama Yo tampoco quiero que quiten el Bendita y Alabada del Pilar. Y digo, joder, Javier, es que estás entre los fregados. Y dicho sea de paso, me he sumado a ese grupo, porque yo, que he vivido 4 años en la calle Torrenueva, tampoco quiero que lo quiten. Por último, esta actividad responde a unos objetivos concretos, y es intentar, como se dice ahora mismo, poner en valor, dinamizar, en definitiva, sacar un poco de lustre a lo que es la judería caspolina, que quizás no sea la mejor del mundo, pero desde luego no es ni mucho menos
peccata minuta, no es tampoco algo insignificante. Nos gustaría, nuestra asociación, ya en la primera bailía, estoy hablando de hace, la bailía es la revista de nuestra asociación, y hace 6 años ya denunciábamos el hecho de que el cableado estuviera presente en las estupendamente rehabilitadas ermitas de Caspe, sobre todo en San Ignacio. Hoy han pasado 7 años, continúa pendiente, y nunca mejor dicho, ese tema. Nos gustaría que el empedrado volviera a ser empedrado, es decir, un lugar con pavimento de cantos o de hillos, que decimos en Caspe, ¿no? Y no ese impersonal asfalto que, bueno, en aras del progreso ha venido a vulgarizar, si se permite la expresión, nuestros barrios más antiguos. Nos gustaría que el Cantón del Sebo fuera conocido por el Cantón del Sebo y no por la calle Jaca, dicho sea con todos los respetos a la calle Jaca y a la ciudad en sí. Nos gustaría, en definitiva, que fuera el despertar del barrio judío de Caspe. Digo esto porque Javier ha sido el promotor de un ciclo de conferencias muy exitosas bajo el título El despertar del barrio judío de Tarazona. Han intentado y seguro que han conseguido crear el caldo de cultivo suficiente para que los ciudadanos de Tarazona y su comarca tengan una mayor calidad de vida y un mayor apego a su ciudad. Puedo dar fe en una visita que hicimos hace un par de años, en la cual Javier hizo de cicerone de un modo verdaderamente fabuloso del trabajo que han llevado a cabo en estos años a través de la Fundación Tarazona Monumental, del porrón de millones de las antiguas pesetas que están llegando a Tarazona, y de que aquí ojalá algún día podamos tener algo siquiera parecido. Nada más, no me quiero extender, os dejo con Javier, espero que disfrutéis de su conferencia, de su charla, y luego, si queréis consultarle cualquier cosa, está a vuestra disposición. Gracias y bienvenidos de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia. Para mí es un placer venir a Caspe y luego os lo voy a explicar por 2 razones. Pero antes de nada quería homenajear a aquellos judíos que vivieron en Caspe. Ahora estamos en Sabbat. Lo primero que os digo es Salom, esa forma de dar la bienvenida que el mundo judío tiene para la gente que se intercambia ese saludo, como podemos hacerlo también en los cristianos, ¿no? Con esta canción. Es un homenaje a todos esos judíos que vivieron en Caspe y que se les expulsó por tener una religión diferente, lo cual no quiere decir que no fueran aragoneses y no fueran caspolinos antes que judíos. Asombra, ¿verdad? Escuchar una canción tan bonita en una lengua tan diferente a la que tenemos nosotros como es el hebreo. Bueno, como os he dicho, para mí es un placer venir a Caspe por 2 razones. Una, porque soy de Borja y soy un cabezudo, y a mí nadie me va a parar nunca el venir a dar una conferencia en Caspe, ni el destino, ni nada. No han podido venir las personas que venían conmigo, pero yo dije que vendría y aquí estoy. Ya la otra vez, hace un año lo intentamos, hubo un pequeño accidente y no pasó nada personalmente, pero afortunadamente
No pasó nada personal, el coche quedó destrozado, pero no pudimos venir como era nuestro deseo entonces a esta ciudad, ¿no? Y aquí estamos. Y en segundo lugar, deciros que yo quiero mucho esta ciudad. Yo vengo con mucho placer a enseñar lo poco que yo pueda haber hecho en este mundo de la cultura, del patrimonio, del turismo y del mundo judío en Aragón, porque yo he aprendido mucho aquí. Aquí en esta ciudad yo he aprendido a defender la historia y el patrimonio histórico-artístico, a conocer gente como Miguel Caballú y Alberto Serrano, que como antes han dicho, 25 años de amistad a través del trabajo de los centros de estudios. Yo venía por aquí en el año 80 y no solo a llevarle el botijo a los arqueólogos que iban por aquellos cabezos, como decía Miguel. Aquí estaba excavando Jorge Juan Eiroa, aquí se hicieron muchas cosas con los centros de estudios. Yo aprendí mucho en Caspe, sobre todo del aspecto humano y profesional de esos dos amigos y de mucha otra gente que he conocido después, que está aquí presente en la sala, ¿no? Yo he venido a Caspe con los centros de estudios a tener muchas reuniones, algunas en secreto. He venido también a presentar Espacio Sefarad, hace mucho tiempo en el ayuntamiento. He venido a trabajar con empresas que jamás se me hubiera pasado a mí por la cabeza que tenía yo la posibilidad de venir a esta ciudad a aprender a hacer páginas web, y me he recorrido durante días sin que lo supiera nadie, calle por calle y tienda por tienda de Caspe. La verdad es que lo disfruté mucho y para mí es un placer hoy poder contarlo a vosotros, ¿no? Y la última vez que he venido a aprender, gracias aquí al presidente de la comarca, que me ha ayudado mucho con el gerente del plan de dinamización turística, porque yo ahora en uno de mis trabajos, ahora os contaré un poco, pues es ser gerente del plan de competitividad turística de Tarazona y el Moncayo, de la comarca, ¿no? Y bueno, es un placer intentar mostraros un poco lo que hemos hecho, porque aquí surge esta asociación de amigos del Castillo, del Caspe, del Compromiso, que le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad de venir a estar con ustedes, que espero no aburrirles, tanto a Amadeo como a Alfredo, como a todos los miembros de la asociación que han luchado para que esta pequeña conferencia pudiera ser real. Yo vengo aquí emocionado porque me gusta mucho estar con ustedes y mostrar esa pequeña parte de ese viaje en el tiempo que vamos a intentar hacer en poco tiempo, se ha dicho de paso, sobre algo que no se nos había pasado por la cabeza. Bueno, antes de continuar, como bien han dicho, yo me he dedicado mucho tiempo a la investigación, a la historia, soy arqueólogo, estudié en la Universidad de Zaragoza, he sido 25 años presidente del Centro de Estudios de Tarazona y coordinador de los centros de estudios en el Instituto Nacional Católico, gerente del Patronato de Turismo y, bueno, asesor hace muy poquito de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Tarazona en el barrio de la Judería. Son bastantes cosas para gustarme ese mundo de la historia, pero como arqueólogo y con un objetivo claro, insisto, es recuperar nuestra historia. Y esa parte de la historia judía es parte de nuestra historia, como caspolinos, como turiasonenses, como aragoneses. Además hay un dato que quiero que os quede claro. Es tan importante recuperar ese patrimonio para nosotros que si consideramos que el patrimonio cristiano que tenemos en Aragón, iglesias, monasterios, ermitas, si valoramos que tenemos 1000, por ejemplo, restos musulmanes podemos tener 100, pero es que restos judíos apenas tenemos 10. Nuestro trabajo de recuperar ese patrimonio de esa historia para nosotros en primer lugar y después para facilitar el intercambio cultural con el mundo judío a través del turismo, tiene que basarse en la verdad, en la investigación científica, en el estudio universitario y en la arqueología, no en inventarse cosas como han hecho en otros lugares, sino responder a la verdad. Hay muy poca información de Caspe, pero podemos hablar luego de si puede haber más en otros lugares, porque cuando se busca aparecen cosas. Nosotros en Tarazona, y ahora si queréis empiezo un poquito con lo que fue Tarazona. En el año 2000, aproximadamente el año 2000, yo estaba en Tarazona y recibí una llamada de teléfono. Bueno, hay que ponernos antecedentes. Yo me he dedicado con mucho tiempo, con muchos compañeros de centro de estudios, a recuperar yacimientos arqueológicos, catálogos de fotografías antiguas, investigar y ordenar archivos, descubrir mezquitas, todo lo que tenía que ver con la historia, ahí estábamos, ¿no? Hasta que un día recibí una llamada de teléfono de la alcaldesa de Tarazona diciéndome que si por favor podía acompañar a un grupo de personas que iban a venir a Tarazona a visitarla, porque resulta que venía una persona de Nueva York que era judía, que había venido a un congreso sobre Ramón y Cajal y quería ver algo de Aragón, alguna judería o algún sitio, ¿no? Y dijeron, pues vamos a Tarazona. Bueno, pues nosotros intentamos mostrar algo que teníamos allí, que era una calle
con un nombre de la judería. Y de niños jugábamos allí en la placeta que decían que había una casa que había sido del judío. Bueno, pues con el concejal de Cultura y el alcalde le enseñamos a esta mujer que se llamaba Bárbara Goodman, que era directora de la revista Anales de la Sociedad de las Ciencias de Nueva York, o sea, no era cualquiera, ver esas calles, esas casas antiguas, como las que acabo de ver yo ahora mismo en el barrio de La Mona, acompañada por Alfredo y Salindarecio, toda esa zona. Yo me quedé muy sorprendido porque esta mujer, al terminar la visita delante de esa puerta que existe en la placeta de los Ancianos, que bien conocen algunos de los que están aquí, se echó a llorar. Se emocionó de ver algo que para nosotros, como turiasonenses, no existía. A nosotros se nos había ocultado de alguna manera en nuestra historia pues ese pasado judío, esos apellidos judíos. No existía nada más que algo de unos documentos que había en la catedral, un artículo de un tal Santa Tribucilla que algún día se había publicado algo sobre unos judíos que existían ahí. Y dijimos, un grupo de gente, ¿por qué no organizamos una asociación para recuperar esa memoria? Que estaba invisible delante de nuestros ojos y no éramos capaces de ver. Nos hicimos una pregunta: ¿por qué si tenemos ese patrimonio judío como musulmán o cristiano, en este caso ese barrio judío de Tarazona como ejemplo de otros lugares que existen, Caspe por ejemplo también, no lo ponemos en valor para recuperar primero nuestra historia y después para poder entrar en las redes de turismo judío que estaban en aquel momento despegando, que se había creado hace muy poquito la red de juderías, que Toledo estaba trabajando el tema judío, que Córdoba y sobre todo Gerona, que era el lugar donde más turismo internacional estaba y visitando aquel lugar para conocer un barrio, el Bonastuc Saporta y otra serie de cosas que sí, pero que muchos de ellos están rehabilitados y reconstruidos, no son originales, pero existía un porcentaje de gente judía que venía a Europa y iba directamente a ver a Gerona porque se puso de moda, ¿no? ¿Por qué no empezar a trabajar? Y empezamos a trabajar, empezamos a descubrir cosas, por ejemplo, que no había una calle, que todas las calles del barrio de la judería, hasta los espacios actuales de casas reconstruidas, mantenían la propiedad y el mismo espacio que en época judía, en Tarazona, pero también en otros lugares. Nos hemos sorprendido mucho. Ahora empezamos a investigar y a ver documentación y sabemos que todo está ordenado, ya sabemos dónde está la sinagoga en Tarazona, sabemos dónde están los baños, sabemos dónde están las carnicerías, por documentos. Bueno, toda esa información empezó a investigarse a través de Miguel Ángel Motti y de otros investigadores y descubrimos pues, que no teníamos una calle, sino que teníamos todo un barrio entero, que había casas judías, originales, callejones, que encontramos un edificio que podía ser la sinagoga, incluso un palacio del siglo XVII de los Casanate, rehabilitado de una familia conversa, que luego veremos el retrato de él, donde aparecía en uno de las escaleras de acceso a esa casa algo tan sorprendente como un pequeño capitel de madera tallado vastamente, pero que si lo mirabas con otros ojos veías que era una menorá, un candelabro de 7 brazos. Ha habido lo que se llama un criptojudaísmo, no todo el mundo se fue, muchos judíos se convirtieron y se quedaron. Luego veremos un vídeo de Tarazona que habla de eso. Aquí tenemos cosas que empezamos a ver. Empezamos a organizar las jornadas del retorno de Sefaraz a Tarazona durante 5 años. Un éxito de gente y de interés. Fue la primera vez en la vida que los de Tarazona, en una conferencia en el Salón de Plenos con todo el Ayuntamiento de Plenos, y la gente, como estáis aquí hoy llenando el salón, se enteró de que había habido judíos en Tarazona. ¿Que quiénes eran? Fue la primera vez, 500 años después, que sonó la música en el barrio judío de Tarazona. Empezamos a organizar esas jornadas. Organizamos conferencias, visitas a la judería, cocina sefardí, y empezaron a venir judíos. Aquí tenéis la primera vez que se cantó música. 500 años después, hecho por músicos aragoneses que hicieron un trabajo muy bonito en el que se llama El Cal de Aragón, que os recomiendo, publicado en la colección de Ibercaja, donde recuperaron la música y la historia de los judíos aragoneses que salieron de Zaragoza y de Aragón y que muchos no sabían que siguieron viviendo tiempo después en Salónica. Incluso el último rabino de Zaragoza estaba enterrado allí, y ahí en el Cal de Aragón y la sinagoga Aragón en Salónica, hasta que llegó Hitler, vivieron centenares de miles de descendientes de judíos aragoneses, que el 80% fueron llevados a las cárceles, bueno, a Auschwitz y a las cámaras de gas. Judy Cohen, que es una judía muy famosa en música, empezamos a tener muchos contactos con el mundo judío. Esa fue la puerta, de alguna manera, que nosotros intentamos abrir desde dentro para que ellos volvieran a través del turismo cultural. Y empezamos a bucear en el archivo de protocolos notariales,
empezamos a encontrar documentos como este que veis aquí. Es un documento de un pavo escrito en hebreo que está dentro de un protocolo del siglo XIV, en Tarazona, siglo XV. Hay más de 10.000 documentos de judíos, de cristianos, de musulmanes que hacen negocios y que dejan comandas, que dejan pagos. Alguno tan curioso como que el obispo de Tarazona, Pérez Calvillo, tuvo que empeñar el báculo, la mitra, la cruz y hasta un copón alemán gótico que se conserva hoy actualmente en la catedral a un judío para poder pagar las deudas de la catedral después de la guerra de los dos Pedros. Existe un documento maravilloso que nos presenta la compra de unos terrenos por un moro, un musulmán, que pide un préstamo a un judío para comprarle a los monjes de Veruela una finca. Cosa curiosa, ¿no? Y existen en las guardas de los libros de la Catedral de Tarazona algo tan curioso como esos documentos manuscritos que hemos visto en hebreo que se confiscaron al aljama, se confiscaron, se cortaron en trozos y se pusieron en los libros cristianos, en los libros del siglo XIV y XV que se conservan en el archivo de la Catedral de Tarazona, de los cuales sabíamos que existían un par o tres de ellos, y llegamos a un acuerdo con esta investigación, y empezamos a mover el mundo judío en Tarazona y alrededor, y empezaron a salir más de 30 y 40 documentos originales del archivo judío de Tarazona, los libros de la Torá, libros de medicina de probablemente de Ben Saprut, que fue un médico muy famoso que dejó un libro allí en la catedral que es curioso porque está en un libro cristiano, está escrito en aljamiado, pero hebreo, pero no es hebreo, y además es un tratado sobre medicina dedicada al estómago. Es un libro muy curioso. Hay escrituras kenasi, escrituras sefardí. Bueno, sobre esto entraríamos, pero esto no existía. Esto de pronto apareció el barrio, apareció la documentación, apareció todo lo que estamos hablando. Incluso algo más sorprendente, por eso digo que en Caspe puede darse esta circunstancia. De pronto un día descubrimos que había aparecido un documento aragonés en la Universidad de Jerusalén que hacía referencia a una aljama aragonesa, que no se sabía cuál era, que eran las cuentas de la aljama de 1404. De pronto, al investigando, se descubrió que eran las cuentas de la aljama de Tarazona, que es el único documento no cristiano o un notario cristiano o alguien que firmó un documento, sino los documentos propios de ellos, que se han perdido en todo el mundo, que se fueron, se quemaron, los llevaron, y que se apareció en Jerusalén y hablaba de las cuentas de Tarazona de la aljama, por ejemplo, cuántos gallinas le pagaban al obispo por Navidad, cómo durante la Semana Santa tienen que cerrar la judería, proteger las puertas porque la apedrean, como cuando se reunían varios judíos a merendar pagaban a escote, igual que nosotros, una serie de cosas curiosísimas. No os cuento toda la historia aparte del documento, porque a los que están aquí que les gusta la historia, solamente resumiros que si sabéis que en el Almonacid de la Sierra apareció una serie de Coranes, de libros musulmanes, que alguien escondió en una farsa cuando se fueron los musulmanes, protegidos con sal y con lino, y uno de esos Coranes se llevaron a Madrid, y al abrir el Corán se encontraron metidos en la guarda del libro documentos metidos para rellenar, y uno de ellos era este documento en hebreo, que nos dice: en 1916 pasó un judío por Madrid y no sabemos cómo, pues apareció ya en Jerusalén, ¿no? Pero estas cosas pasan, ¿no? Esas cosas descubrimos en la judería. Y otra más, y esta es real, y es una anécdota maravillosa, dulce y verdadera, de algo que no nos podemos llegar a imaginar nunca. En Tarazona, el dulce que todos los niños hemos comido es la judía de Tarazona, que todos pensábamos que era como un judión del tamaño de un palillo, que es azúcar con canela, y ahí te podías esperar 3 meses chupándolo, ¿eh? O sea, venga a chupar, y aquello no se acababa nunca. Todo el mundo, la judía, hasta que en 1980, alguien de los que está aquí lo conoce muy bien, un tal Víctor Azahara Murillo, que ha publicado muchas cosas de Tarazona y de su comarca, publicó en el Aragón un artículo diciendo que había una judía que era hermosísima, tan bella y famosa en Zaragoza, hija de un médico muy famoso, que se casó con uno de Calatayud, después el marido se la dejó y se convirtió en cristiano. Total, que tenía una desgracia tremenda, y con esa belleza todos querían casarse con ella, y su padre dijo: no, tú a Tarazona. Y allí a Barrio Verde, a vivir con unos amigos y protegida. No sabemos nada más de ella, pero sí un solo detalle, que en el libro de Motis de los judíos de Tarazona del siglo XIV
en los registros del notario de Tarazona aparece su nombre comprando una casa. Luego existió. Fue muy bella. Y ahí se acaba la leyenda. Hasta que 200 años después, un azucarero o una persona que hacía dulces en Tarazona hizo ese dulce. Y cuando lo vio, dijo, es más bello que la judía. ¿Qué judía? Aquella judía que había vivido en Tarazona hace 200 años. Y esto no es una anécdota ni es una leyenda, es una historia real. Lo cual a los de Tarazona nos ha sorprendido. Todo esto se hizo en Tarazona, todo esto se puede hacer en Caspe. ¿Por qué os lo cuento? Pues porque a mí, cuando me invitaron a esta conferencia, nos dijeron, bueno, podríamos hacer cosas allí, cómo recuperar aquello. Ahora hablaremos de esto. Mira, lo que veis aquí, esta foto tan bonita, a mí me trae muy buenos recuerdos. Ese señor con gorra es el abuelo de una dinastía de judíos descendientes de Zaragoza llamados los Lavi de la caballería. Su padre judío, su hijo judío y la siguiente generación judíos. Unos pediatra en Nueva York, el otro en Harvard, el hijo y sus hijos. 3 generaciones, y se presentaron en Tarazona a través de una agencia judía de Nueva York que conocí yo en unos viajes, y entonces empezamos a vender Tarazona en Nueva York. Tenemos una página web y nos puedo asegurar que más de 30 familias judías, tanto de Los Ángeles, de Boston, de Chicago, de Panamá, de Venezuela, de Australia, de Israel, y han venido a Tarazona exclusivamente. Os podría contar anécdotas que no os lo podéis imaginar. Todos se han ido emocionados. Y lo que hay en Tarazona no es que sea menos o más de lo que hay aquí, no se inventa, pero sí se hace memoria. Se emocionan de que unos como yo, que no soy judío, soy historiador, me gusta la historia de mi ciudad, podamos dedicar tiempo a eso. Les emociona sentir las ruinas de las calles, casi como pudieran vivir esos espíritus de aquellos judíos que viven ahí, reencontrarse con su pasado. Y aquellos judíos australianos que vinieron desde Nueva York vía Australia, se gastaron 1 millón de pesetas en hacer ese viaje y visitaron varias partes de España, y cuando llegan a Tarazona a las 7 de la mañana para salir a hacer la excursión, los dejan tirados, porque no aparece el guía que viene de Madrid para llevarlos a Tudela y Egea. Yo tengo que presentarme cuando por la noche recibo un email de Nueva York diciendo que qué ha pasado, que yo que sé qué ha pasado, y me tengo que enfrentar ahí en Tarazona con los 2 pobres judíos que vienen de Australia. Me voy con mi libro de Espacio Sefarad ahí a ver qué les puedo contar. Yo no sé inglés, claro, no sé inglés, pero yo les he enseñado la ciudad contándolo como os lo cuento a vosotros. A mí me traducían, ¿no? Les pedí perdón, no sabíamos lo que había pasado. La agencia de Nueva York les había mandado desde Madrid una cesta llena de fruta y de caviar. O sea, el nivel era para que... Y les expliqué lo que había. Hablamos tranquilamente, les enseñé Tarazona, les regalé el libro, les enseñé la judería, fuimos a comer a las Lujas, fuimos a ver el archivo de la catedral, tocaron los pergaminos. Bueno, pues cuando se fueron, dijeron que ni se acordaban de lo del día anterior. A mis hijos se emocionaron, le dieron una propina de 500 euros, o sea, hagáis idea, y se fueron felices. Y me dijo, yo he visto muchas juderías en el mundo y he visto muchas cosas, pero el cariño y lo bien que yo me he encontrado entre estas ruinas, que ahora son ruinas, ahora cada vez menos, porque ahora veremos que alguna cosa hemos hecho, ¿no? Se emocionaron y se fueron. Bueno, que tengo unos amigos en Australia, pasar de ser casi enemigos a tener allí esa otra posibilidad. Esas cosas pasan, es un mundo muy curioso, el mundo judío. Este Esperandeu de Santa Fe que tenemos aquí en la esquinita, ese es ese judío que os he dicho converso, que se hizo un retablo en la iglesia, bueno, el antiguo hospital de Tarazona, pagó este retablo y queda su retrato. Este es un judío converso de Tarazona tal cual era. Hoy en día este retablo, esta tabla se conserva en Madrid, en el Museo Lázaro Galdiano. ¿Verdad que sí? Así. Estos son excavaciones que hemos hecho en la judería, la página web que hicimos con Diputación, visitas muy interesantes. Y otro aspecto que no dejamos atrás, ¿no? La cocina sefardí es parte de nuestra historia. No había pepino, o sea, no había, por supuesto, tomate, no existía, pero existía la berenjena, todos esos productos de la huerta maravillosa, las olivas negras, pues todas estas cosas que nuestra tradición, salvo lo que vino de América, sigue vivo en esa cocina sefardí, ¿no? Y aquí tenéis a Javier Latorre, que es el cocinero del Hotel Las Lujas, que durante 5 años, pues a una media de 80-90 personas en cada una de esas comidas sefardí, con 3 o 4 platos cada comida, os podéis imaginar que ha sido una experiencia que la gente se fue encantada.
gente de Nueva York, gente de otros lugares, porque él tiene todo el recetario, lo hemos traído de Jerusalén, de Israel, todo el recetario de comida sefardí, que si alguna vez queréis podéis ir a Tarazona, le llamar por teléfono y él seguro que os lo cocina, si es lo que queréis. Y este es un callejón que luego vemos que es de lo peor que queda en Tarazona porque está a punto de hundirse, pero estas son una pared real a 3 metros, o sea, a 3 pisos de altura, y cómo serían unas ventanas, curiosamente veis que son completamente diferentes a lo que vemos habitualmente, que es un arco mucho menos circular. Pues estas ventanas son auténticas de una judería medieval. Otras de las cosas que hicimos es la señalización del barrio judío. Todas son cosas que se pueden hacer aquí en Caspe. Se puede señalizar el barrio judío. Luego hablaremos de todo esto. ¿Ves? Con la Diputación Provincial y la cerámica de Muel, pues lo que hicimos fue poner el nombre de Tarazona en hebreo, toda la orla, después el escudo de la ciudad, y bueno, fuimos señalizando todas las calles. Este es el capitel que os decía antes. Si veis, tiene abajo una unión y encima otra, y si contáis las bolas que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es como una menorá de 7 brazos, o de 7. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. La gente que lo descubrió fue un escultor especializado en cábala. El palacio tiene todas esas características, pero lo que sí os puedo asegurar es que yo aquí he visto emocionarse tanto al embajador de Israel como a la alcaldesa de Tarazona o al alcalde, judíos, no judíos. Es una cosa curiosa y es un fenómeno por investigar el criptojudaísmo. Se ha conservado muchas costumbres que creemos cristianas que tienen origen judío dentro de nuestro propio mundo. Eso de que se te cae el pan, algunos dicen y besan cuando se cae al suelo, y otras costumbres que se han perdido. Algunas, pues mi madre los sábados encendía una vela por tal, no sabe por qué, porque se han perdido. Pero sí que existe una tradición. Para que nadie piense que yo solo pienso en el mundo judío, pues por supuesto que no. Aquí tenemos una experiencia maravillosa que tuvimos en Tarazona con una asociación musulmana de Boston que hizo un viaje, cada año hacen un viaje al mundo, a India, China, y ese año tocaba Tarazona. Es la Fundación Nawawi con W. Ellos son sufís dentro del mundo musulmán. Y bueno, ahí se nos presentaron 200 musulmanes americanos de todos los descendientes de todos los países del mundo, y fuimos a visitar Torrellas, fuimos a visitar la mezquita de Tórtoles, a comer al Hotel Las Brujas, una comida andalusí, y bueno, allí pasó algo increíble. Yo les dije al jefe encargado de la expedición que no se preocupara, que sus lágrimas se transformarían en rosas porque estaban preocupados por el viaje, no sé, porque me salió esa expresión. Yo os lo juro que fue algo así. Yo ni soy sufí ni he leído nunca nada de los sufí, pero debe ser algo que tiene que ver con el mundo sufí. Bueno, que se me echaron a llorar. Después fuimos a la mezquita de Tórtoles, que estaba llena literalmente de mierda, de rata y de paloma. Y es una mezquita pequeñita, pero tiene una cosa muy bonita, es que se construyó en 1450, en época cristiana, en Tórtoles, al lado de un barrio, es un barrio de Tarazona, donde había 2.000 judíos, 2.000 musulmanes viviendo. Y tenía esa maravillosa mezquita, que quedan las techumbres, se tuvo que desmontar, quedan maderas, vigas pintadas, con poemas en árabe, y el mihrab muy antiguo y muy raro. Bueno, pues les contaba todo esto, que esto no era la mezquita de Granada ni la de Córdoba, era la mezquita de un pueblo artesano, de gente humilde, agricultora, que tenía una vida allí muy pobre y que era una mezquita. Bueno, pues y me pidieron permiso para rezar. Yo, pues ¿qué le puedo decir? Que sí, que recen, que no había rezado nadie hace 500 años. Bueno, pues si no os podéis imaginar de ver un suelo lleno de porquería de rata y de paloma, como en 2 minutos estaba lleno de alfombras. Y rezaron por primera vez en 500 años. Cuando se volvieron a Estados Unidos, me escribió esto y me dijo: mira, hemos visto Granada, hemos visto inaugurar la mezquita de Granada nueva, hemos estado en Córdoba, que es una maravilla. Ahora, como lo que vivimos en Tarazona, para nosotros, me dijo él esa frase, fue como estar en el paraíso. Esta persona que veis ahí de la gorra, que es el jefe del grupo, poco tiempo después apareció una serie de televisión que habréis visto que hizo la National Geographic, que era como cómo es el Pentágono, cómo es, y uno de ellos era cómo es la Meca. Bueno, pues en ese reportaje de National Geographic hablando sobre la Meca y hablando sobre Mahoma, quien salía era ese señor, Umar Faruk Abdallah, para que veáis
que unir culturas y hablar de cosas a veces abre caminos. Y este es un sitio en el que todos los judíos miran, que es el Muro de las Lamentaciones o el Kotel de Jerusalén. Que yo una vez, cuando me dio por estas cosas, dije, pues yo me voy ahí. Y casi me matan. Casi me matan porque no se me ocurrió hacer más que una foto a las 7:20 de la tarde de un viernes, que había empezado ya el Sabbat. Y bueno, fue de esos momentos que dices, o me matan o no sé qué pasa aquí. Y no pasó nada, porque salió el flash, claro, y esas cosas las llevan a rajatabla los judíos ortodoxos. También hay que decir que no todos los judíos son así. Hay gente que se cree que son millones y millones en el mundo, pero no son más de 12 millones de judíos, de los cuales la mayoría son de origen askenazí y los que son un 40% o menos son de origen sefardí, los que provendrían, los que saldrían de España, que fueron a muchos países del mundo. Esto sería muy largo de contar. Estos son los documentos que encontramos en la Catedral de Tarazona, estos que tenéis aquí. Gente que vino, otra vez la familia, y la puerta, que fue un poco el ejemplo, ¿no? En Aragón hubo más de 90 juderías. Esta era de las actividades que fuimos organizando en Tarazona y que yo os recomendaría que todos los años esta fue la foto rezando en la mezquita. El archivero de la catedral explicándole a un grupo del Museo Judío de Nueva York que también hizo otra visita a España, y con todas estas cosas que habéis visto de un grupo de gente de un pueblo pequeño que no tiene medios, se consiguió traer gente como este grupo del Museo Judío de Nueva York, y vinieron a España y visitaron toda España y Tarazona. ¿Y por qué no un Caspe? Ese es el siguiente, ¿no? Bueno, ahí los tenéis emocionados. O conciertos de música sefardí. Aquí tenéis ese señor que veis ahí. Luego os voy a traer una sorpresa. Ese señor que tenéis ahí se llama Jaime Vidal Sefirja y es descendiente de judíos sefardíes nacido en Turquía. Ahí donde lo veis, no tengo la foto, pero casi podía tener una foto con el número de Auschwitz. Y vino a Tarazona representando a los judíos sefardíes que salieron, porque queríamos hacer un homenaje con otro judío descendiente posiblemente de judíos conversos en Tarazona, de la familia famosa de los Santa Fe. Y les hicimos un encuentro con música y les dimos un recuerdo, o juntamos el pasado y el presente, ¿no? Y este hombre pues fue como una especie de emoción, ¿no? Y a mí lo que me dijo se me quedará siempre grabado, porque una de las cosas que abre el mundo y conocer gente de fuera y otras mentalidades, otras formas de pensar, fue que a él lo que realmente le salvó de no morir en Auschwitz fue el pensar siempre que iba a salir vivo. Si hubiera tenido la más mínima duda, no hubiera salido vivo. Era la fe en que él tenía por encima de todo de salir, y lo consiguió. Ahí está. Una de las cosas que más ha sorprendido de toda la cocina sefardí, cuando los llevamos a comer al hotel, la primera que les hacemos de broma es algo que os recomiendo también a vosotros, esta receta, ¿no? Porque sí que ha sido nosotros en nuestra tierra siempre se ha tenido como algo muy antiguo. Es que le sacamos las olivas negras, las vuestras, estas así prietas y gordas, pero fritas y calientes, y son completamente diferentes a comerlas frías, y se quedan alucinados. Cualquiera que os invite a hacer la prueba, es que no tiene nada que ver comer una oliva o una aceituna negra fría o con aceite, a freírla en aceite de oliva y sacarla caliente, hacer la prueba, ya me comentaréis. Algunos de los ejemplos que tengo de cocina sefardí que se hicieron en su día, conferencias, exposiciones, todo esto es lo que hemos ido haciendo en Tarazona y que vosotros podréis hacer aquí en Caspe si queréis. Y ahora os voy a poner un vídeo que hicimos en Tarazona para el Centro Museo de Portella y que define un poquito pues todo lo que os he contado. A ver si lo encuentro. Cuando hicimos un museo, un centro de interpretación sobre la judería de Tarazona, hicimos varias cosas interesantes en muy poquito espacio, en un poco más espacio que todo esto. Montamos
un montón de cosas que informaban sobre la propia historia de los judíos. Hicimos un memorial con sus apellidos, que ahora veréis, y que yo os recomendaría hacer aquí con el tiempo, más adelante, cuando ahora que estamos en malas épocas de dinero, y ahora hablaremos de qué podíamos dedicar a ese centro en Caspe. Aquí. Bueno, os pongo esta, que es la que hicimos para la exposición de Hebraica Aragonaria en Zaragoza, y luego busco la otra. Casi un centenar de poblaciones pequeñas y luengas, en las que llegamos a ser más de 10.000 personas. Recordaré siempre nuestros barrios, las juderías que construimos a la sombra de las fortalezas y los símbolos del poder de nuestros señores. Hogares levantados con los materiales que nos otorga el entorno. Tapial y adobe en los más humildes. Más tarde, ladrillo. O con sillares, allí donde la piedra y el patrimonio de sus moradores está distante. Recordaré siempre estas calles de trazados zigzagueantes que dibujan la accidentada geografía de nuestros pueblos. El pudor de nuestras moradas para abrirse hacia la calle con hermosos miradores. Los patios interiores a los que se accede por callizos de 4 codos de anchura para poder transitar libremente.
si no lo sabéis, esta es la sinagoga de Los cánticos de la Hassan, las primeras sidrot en el bar Mimá, sinagogas alzadas en el corazón de nuestros barrios, encaramadas en su cima, próximas a un curso de agua. Recordaré siempre que nuestros hospitales y cofradías han atendido a los más desfavorecidos. Si no lo sabéis, son los barrios Y que judíos nuestros de baños Zaragoza, públicos, los que no se como pueden en ver. Zaragoza, han procurado paz, salud y atenciones durante siglos a todos los ciudadanos. Recordaré siempre a los mecenas que han legado su amor a esta tierra por edificios de extraordinaria belleza. Quizás ahora algunos sigan aquí, erigiendo nuevas obras. Su nombre se unirá a tantos linajes que asistieron desde su nacimiento a los mayores logros de Aragón, como los Artigas, los Cerdán, Martí, Rivas, Torrero, Zanás. Recordaré siempre que nuestros difuntos yacen sepultados extramuros de las ciudades, circundados por los ríos más hermosos, en terrenos vírgenes que amparen su reposo durante siglos, hasta la llegada del Mesías. Abraham, vamos, tenemos que partir. Sí, mi amor, partiremos. Pero nuestros pasos no serán esclavos de nuestro exilio. Algún día volveremos a esta tierra y entonces nuestras huellas serán testigos eternos de un nuevo futuro de paz y de convivencia, como lo fue en otro tiempo aquí, en Aragón, nuestro espacio sefardí. Pone la carne un poquito de gallina, ¿eh? Bueno, todo eso que hemos comentado que se hizo en Tarazona, que de algunos estudios y los centros de estudios del Instituto Nacional Católico, la Diputación Provincial, sirvió para crear el proyecto Aragón Espacio Sefarad en la Diputación Provincial. Que se hicieron muchas cosas, pero el que en el 2005 se quedó cortado y no se ha vuelto a hacer. Por eso yo vine a Caspe a hablar de ese proyecto. Luego hablaremos de las cosas que contaba Alberto un día en un artículo que me apeteció mucho recuperarlo para hoy. Ese día pasó, pero hicimos muchas cosas. Una gran exposición que se llamó Hebraica Aragonalia, que pasaron más de 70.000 personas. Hicimos lo que hay que seguir haciendo y que en Caspe se tiene que hacer. Guías de las juderías. Página web que hable de esa pequeña historia. Señalizar los barrios judíos. Preparar a la gente un poquito por lo de la comida sefardí. Organizar de vez en cuando, una vez al año, por lo menos una vez al año, unas jornadas de recuerdo, con conferencias, con música, con cocina sefardí, y trabajar en esa línea un poco. Eso se está haciendo en otros lugares de Aragón. Se está haciendo en Luna, se está haciendo en un castillo, se está haciendo ahora en Calatayud, se va a hacer en Daroca, se ha creado Tarbut Sefarad, pero que no os voy a contar ahora tampoco, porque sería entrar a hablar muchas cosas que ahora ya pues es un poco tarde y no quiero aburriros, ¿vale? Tampoco es cuestión de agobiaros, vamos a hablar un poquito más de Caspe. Todas esas cosas habría que hacer, de un centro de interpretación, como se hizo en Mosé de Portella, como se ha hecho de la judería de Biel y del Frago, que es un pueblo maravilloso, las 5 villas que tiene. Se ha encontrado el cementerio, se han hecho hasta unas prospecciones geomagnéticas sobre el terreno y se han encontrado por las diferentes, a 2 metros de profundidad, todas las tumbas, y hay más de 400 tumbas de probablemente de bastantes años, con lo cual algún día se podría hacer hasta un estudio de ADN, de ese tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Aunque aquí se os quite a todos en la cabeza que ni sois fenicios, ni judíos, ni moros,
ni romanos ni de nada, ¿eh? Se ha demostrado por las pruebas de ADN que el 70% de los españoles y la mayoría de los aragoneses somos de origen celtibérico, y ni más ni menos. O sea, que eso está ya como muy demostrado. Somos celtíberos y lo seguiremos siendo, o iberos, me refiero, todo ese mundo, ¿no? Que los genes no han o sea, todo eso que se ha dicho siempre de que musulmanes y judíos, la mezcla de razas y tal, genéticamente, nada, aquí celtíberos. Bueno, paréntesis. Todo ese mundo que hemos dicho, todo eso que podríamos hablar más, pues se está expandiendo como una especie de masa de gente o de ideas que ahora pues les gusta esto de recuperar las juderías, no solo en Aragón, sino en toda España, se está poniendo de moda. Ahí está la red de juderías, dentro que entramos Tarazona hace muchos años, que somos la única de Aragón que estamos dentro de esa red, que es de ayuntamientos de España, que promueve ese turismo con rutas, con actividades muy interesantes, pero en Aragón no hay ninguna otra ciudad. Tendríamos que, mi idea es que deberíamos más que entrar en esa red, que es muy difícil, de momento se ha cerrado por 3 años, se cerró hace 3 años, ha abierto 1 año, hace muy poquito, cuando estuvo Tarazona de presidente, han entrado 2 o 3 miembros más y se ha vuelto a cortar. Lo que teníamos que hacer era montar una red, nosotros en Aragón, de nuestra red de juderías en Aragón, que para hacer lo que hacen ellos lo hacemos nosotros y a veces incluso mejor. Queda eso dicho para el futuro. Y entonces, para no aburrirnos más y poder terminar con gusto esta conferencia, yo sí que os quería 2 cosas más, ¿no? Este sería el mural que hicimos en Tarazona con todos los apellidos de judíos localizados y documentados que sí vivieron en Tarazona. Urrea, Camín, Caramel, Cardiel, Cascán, de Cascante, Baco, Barcelona, Pamplonés, Alcostín. Hemos encontrado al Borgís en Nueva York, Abenluengo, en fin, un montón de gente y de apellidos, los mismos que habría que buscar aquí para poder recuperar esa memoria de esos judíos que vivieron en Caspe, que tanto podemos intentar hacer por esa memoria hoy, ¿no? Con esta pequeña conferencia, porque yo intentaré convenceros para que podamos hacer algo en el futuro. Yo creo que Caspe se lo merece, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Caspe. Caspe se lo merece y además tiene un patrimonio que existe poca información, ahora veremos, pero no significa que no pueda haberla, que no se pueda tratar el barrio judío con más cariño, que no significa que no exista esa memoria, que no significa que no se pueda hacer un espacio o centro de interpretación sobre la memoria de los judíos de aquí, y sobre todo, para mí, que no existe en otro lugar ese maravilloso oficio de vidriero, de hacer vidrio, que es un oficio que viene desde épocas, vamos, desde Egipto, ¿no? Y que aquí en Caspe se hacía. Tenemos datos que así lo confirman, y es una forma muy bonita de homenajear a esa gente, ¿no? Recuperar todo ese trabajo del vidrio y ponerlo al descubierto para que los caspolinos descubran ese pasado, y luego pues porque sirva también de reclamo para que puedan venir judíos de fuera, pero no solo Caspe. Yo os planteo que hagáis una ruta entre Caspe, entre Alcañiz y entre Híjar, con la sinagoga de Híjar, que tiene mucha fuerza fuera, y trabajar esa ruta para ofrecer un poquito todo eso que estamos hablando aquí, ¿no? Lo emocionante de todo este viaje que estamos haciendo, de este viaje en el tiempo un poco, pues son las relaciones humanas, ¿no?, que se van haciendo, y cómo vas encontrando gente en el camino, cómo vas encontrando cuestiones tan importantes como resaltar tu propia historia, o encontrarte con gente que me ha escrito diciendo que ellos descienden de nombres de judíos de Tarazona o de Caspe, que ahora os contaré. En Caspe teníamos cosas tan bonitas como esta, ¿no? Estos son algunos de los reportajes fotográficos que se hicieron en su día, ese barrio tan bonito. Y que va cambiando, que va cambiando. Hay mucho por excavar. Es una de las fuentes y los recursos que más información podemos sacar. En Teruel se han excavado y han aparecido restos judíos impresionantes de las necrópolis, de los enterramientos, que es una auténtica maravilla, que están conservados, ¿no? Lo que decía es que quiero encontrar un documento. Aquí, vale. Lo que os decía antes, para mí lo más importante de todo ahora sería trabajar en la línea de recuperar.
Y aquí tenemos algo que sí que os quiero enseñar. Desde el Ayuntamiento de Tarazona y desde la Fundación Tarazona Monumental, que si me preguntáis qué es eso, os diré que es un poco una copia, una fundación que se llama Santa María, que hay en Albarracín, que está formada por entes privados y públicos y la Iglesia, y se dedican a recuperar ese patrimonio de su localidad. En este caso, en Tarazona está la Diputación Provincial, el Obispado, el Cabildo, Ibercaja, perdón, la CAI, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tarazona. Y se nombró un gerente. Pero uno de los objetivos que ha habido últimamente, y es que os podría servir como ejemplo para el futuro, es hacer un taller de empleo con el INAEM. Y entonces se ha hecho la recuperación de la judería. Entonces ahora cuando vais a una persona que ha venido hace poco, que me lo ha comentado que estaba en Tarazona, que lo ha visto, podéis ver cómo se empezó a hacer este trabajo y a la vez hemos ido formando gente en oficios, cómo estaba la cosa, cómo se fue trabajando. Esto ya fue del primer taller de la anterior vez. Y luego se fueron pintando cada una de las calles, cada una de las fachadas, arreglando, porque ahí lo que primaba en las fachadas, como aquí, era el azulete, que nadie se complique la vida, que el azulete ha sido una de las cosas que se ha empleado siempre, y Alberto lo sabe, en la Plaza de Toros Vieja aún quedaban restos antes de restaurarse en algunas de las fachadas de ese original. Y esta es una de las casas que podía ser también ahora restaurada, pero antes con más origen posiblemente con alguna parte judía auténtica. Ahora os enseñaré más. Estas son las casas colgadas que están sobre la judería, que no es judería, ¿eh? La judería es lo que está debajo. Las casas esas colgadas que son tan famosas estaban en el cinto y eran infanzones. Al existir poco espacio, sacaban las casas voladas con este sistema que tenéis ahí de sacar hacia afuera el ladrillo y sacar parte de la habitación fuera. Entre otras cosas porque se beneficiaban los que vivían ahí y no pagaban impuestos, y era importante eso. Este callejón es de los que está más antiguo y peor conservado, y es que es el auténtico callejo de la judería a fecha de hoy sin restaurar, afortunadamente. Porque puede ser que o que lo tiren o que lo restauren de tal manera que luego ya no sirva para nada. Porque así que podéis entrar en este callejón y decir efectivamente que esto es de época judía. Es el callejón que entraban los judíos, porque los judíos no daban las casas a las fachadas, ni las ventanas, entraban por callizos laterales y entraban a las casas por ahí. Y este es el que unía la judería, la calle La Judería importante con la calle La Judería. Esto lo descubrimos después. Eso es como está hoy, que me fui a verlo el otro día. Pero lo que yo os quiero enseñar es esto. Cómo está quedando la restauración. Se han cuidado detalles de estos, fijaos, estos vamos a ver, que lo acaban de estos de hace 2 días, que se acaba de terminar el taller. Y que yo quería enseñaros esto, pues la señalización, y cómo ha quedado la plaza, frente al centro de estudios, que algunos conocen, que se ha rehabilitado, se ha recuperado, y aparecieron los restos de la muralla de Tarazona, una de las puertas de entrada al cinto. Y esta gente lo acaba de terminar y la verdad que ha quedado una restauración que estamos encantados, porque esto hace 1 año estaba mal y hace 3 años era ruina. Y hoy en día tenemos el barrio recuperado. Imaginaos que algún día podéis mostrar vosotros así el barrio de vuestra judería. Que por cierto, me ha sorprendido mucho el tamaño. Yo lo pensaba que era más pequeño. Y me ha gustado, sinceramente. Bueno, que nos van a echar. Quiero terminar con esto. A ver si encuentro, es que no encuentro el papel. A ver, si es esto. Yo creo que sí, aquí estamos. Bueno, y esto es un poco para repasar y para finalizar pues, con el artículo que nos yo creo que publicó en Las Cuatro Esquinas Alberto Serrano y un amigo suyo, que se llama El legado judío en Caspe. Bueno, hablaba del éxito de la solución hebraica aragonaria, de que había sido un proyecto de diputación muy importante y que en Caspe, en el barrio de la Muela, pues aparecían posibilidades de hacer la ruta del Talmud con Hija, con Caspe, con Alcaní, trabajando, que os he dicho, un poco en esa línea, ¿no? Que habíamos estado en Nueva York, que estuvimos con el presidente de la Diputación Provincial, que tuvimos un gran éxito, muchos contactos, que podría completarse con criterios de asesoramiento con ayudas institucionales, dice Alberto, pues de tal manera que ahora se pudiera hacer algo, ¿no? ¿Qué sabemos de cierto sobre la judería caspolina? Poco. Sabemos algunas cosas que nos cuenta Alberto aquí, e incluso algunos apellidos de algunas personas que tuvieron que ver con la fabricación de vidrio, que aparecen en algunos protocolos notariales, por ejemplo, Yehuda ben Seina, qué nombre tan complicado, o Domingo Perandreu. Sí, eso está muy bien, y existen datos, pero existen más posibilidades de buscar, de trabajar en esa línea que os he dicho. A mí lo que me gusta es esta parte, ¿no?, que os quería terminar. Mientras tanto, pasen nuestros lectores por el entorno de la ermita, de San Ignacio, cuyo solar
o el de alguno de los edificios de la infanzoría pudo ocupar la sinagoga. Deténgase ante las antiguas fachadas del Barrio Verde. Penetren en los inmuebles, en los innumerables cantones, o dejen volar la imaginación entre las ventanas y los avedizos del Callizo de Ravel. Por el momento es más que suficiente para gozar y tomarse las cosas en serio. Ya han pasado muchos años desde este artículo y las cosas no han ido mejor, siguen estando igual. Ahora de ustedes depende hacer algo más por esta historia de los judíos de Caspe. Y no quiero terminar, que ya es la hora, con un mensaje. Yo me encontré hace poco, a través del Facebook, con una persona que mira por donde es judía y desciende de Caspe. Y ella hubiera sido maravilloso que hubiera podido venir hoy aquí, porque ya lo intenté la última vez, pero ya vive en París. Y quería haberla puesto hasta por internet, ¿no? Haber conectado por el Messenger para que os hubiera hablado. No ha podido ser, pero yo le pedí que me mandara un mensaje para vosotros, para cerrar el círculo, ¿eh? Y me dice lo siguiente, no es mucho, pero yo creo que os va a gustar. Ella se llama Estelle Gardonier. Y el artículo que le mandé, la carta era del 14 de mayo de 2010, cuando iba a venir la pasada vez, ¿no? Y el tema es Conferencia Caspe. Me dice: lamento no poder estar presente. Será un lamento eterno hasta el día que baje en la estación de Nonaspe. Bueno, un mensaje corto pero bien pensado. No habrá lugar donde un aragonés no sea respetado por todas sus cualidades innatas. Que sean alabados los habitantes de Caspe o los descendientes que superaron sus divergencias y dieron un ejemplo de cómo se puede conseguir la paz. Ejemplo a seguir en nuestra era moderna. Un abrazo para todos de Esther Domenech Rafales de Gardonier, judía descendiente de Caspe. Y muchas gracias. Bueno, solamente terminar, deciros que la guía que hemos editado sería el punto y aparte de todo este viaje que os he comentado, sería el final de alguna manera. Y hoy lo que queríamos, aparte de dar esta charla que estaba pendiente, era presentaros esta guía que ha sido editada hace muy poquito por Prames, que está, creo, me han dicho, el octavo en los libros que están vendiéndose más en Aragón, que es una guía muy bien editada, donde por supuesto está Caspe, no hay mucho. Habrá que crearlo, habrá que investigar, habrá que moverse, porque las fuerzas y las magias surgen cuando se pone interés. Pero realmente está muy bien editada, es una preciosidad de libro que os recomiendo que aunque os guste la historia, pues lo podéis comprar. Es un esfuerzo de 25 años de trabajo de investigación por parte de Miguel Ángel Motis, un trabajo soberbio por parte de Prames de diseño, de fotografía, de gráficos, etc. Y es mi única aportación a esta pequeña guía, es un prólogo que hice alabando a Miguel Ángel y su trabajo por amistad, porque me ha demostrado que es una persona entera y cabal en sus trabajos de investigación, y que además que sepáis que recibió el premio Nobel judío, que le llaman Manuel Toledano, que es el premio que da el gobierno de Israel, la autoridad nacional más importante relacionada con la investigación en el mundo judío, que se da a cualquier investigación que se haya hecho en el mundo. Pues por un libro que él publicó se le dio ese premio hace 2 años. Entonces, que es un punto y aparte, que es el final de un trabajo de todo esto que hemos dicho de estos años, pero que seguirán viendo cosas que faltaban. Había guías de algunas de las juderías, falta la de Caspe, está Daroca, está Tauste, está Tarazona, va a salir Calatayud pronto, pero faltaba una que invitara a recorrerlas todas, algo que fuese como esto. Y bueno, este es el punto final para la conferencia. Simplemente para acabar, hacemos entrega a Javier de alguna de las publicaciones de nuestra asociación y como apunte, casi te diría que al mozo de la propina de los 500 euros que nos lo mandes, que ya casi una la visita. Nada más, como creo que es la última actividad de la asociación en el año 2011, me permito la licencia en nombre de la Junta Directiva desearos a todos unas muy felices fiestas navideñas y que el año próximo, en 2012, sea el despertar del barrio judío y de otras muchísimas cosas más, y que se cumplan siquiera una pequeña parte de todas las expectativas y de los sueños que hemos durante muchos años trabajado mucha gente, y que vosotros lo podáis ver. Gracias y hasta otra.